Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con el estudio de la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo. Recordamos que a Timoteo lo toma como un hijo en la fe, ¿verdad? Y el nombre de Timoteo significa El que ama a Dios, el que honra a Dios. el que honra a Dios, el que lo ama. En su primera carta, bueno, inicia como siempre con un saludo, que es apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. A su Hijo en la fe. Y luego nos habla sobre que lo deja en Macedonia para que nos guíe a esa iglesia a que no enseñen diferentes doctrinas. Versículo 4, ¿quién me lo lee? Del capítulo 1. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación, de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Ese es el encargo que le da Pablo a Timoteo. Sí. Que cuide que no se desvíen de la doctrina que Pablo les había enseñado. Versículo 5, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense, esa es la clave, ¿verdad? Este es el propósito. Que tengamos amor no fingido, ¿verdad? Dice, luego le sigue explicando en el capítulo 10, le dice que algunos se han apartado de la sana doctrina. Ya lo vimos por qué, siguiendo fábulas, historias, genealogía interminables. Versículo 15, ¿quién me lo lee del capítulo 1? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la palabra que tenemos que predicar, que Cristo vino por nosotros, para salvarnos. Dice, aunque Él se considera el pecador número 1. También el 16 habla del primero, versículo 16, ¿me lo lees, Sebastián? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y entonces Pablo se considera en esta carta el primero de todos nosotros, los que no anduvimos o que no palpamos físicamente a Cristo, de las generaciones venideras. Acuérdense que Cristo fue el que lo llamó al ministerio directamente, así como el Espíritu Santo nos llama a los pies de Cristo. Versículo habla sobre dos personajes que pecaron, Sí. Himeneo y Alejandro. Versículo 20, ¿quién me lo lee? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque ellos dicen que habían naufragado en cuanto a la fe, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ancla más segura que tenemos, que es Cristo Jesús? Pues como la habían abandonado. Y dice, se les entregué para que aprendan. Y si aprenden, regresan, ¿verdad? Ese es el propósito. Capítulo 2, instrucciones sobre la oración. Doctora Laura, si es tan amable. Hermoso Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de levantarnos y de venir a este lugar para estudiar, aprender más de tu palabra y para que nos sea revelada todavía información que tú tienes para nosotros.
Siempre te doy gracias, Padre, porque has permitido que esta palabra escrita, Señor, esté conocida en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, en todos los idiomas que existen y en muchísimos dialectos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has tenido sumo cuidado a través de tu Espíritu Santo de que tu palabra llegue a todos los rincones del mundo, Señor, para ser estudiada. Y gracias porque llegó a este rincón del mundo también y porque podamos estudiarla con libertad y porque tu Espíritu Santo nos revela y nos da información muy útil para nuestra vida. Gracias por todo, gracias por quienes nos escuchan y nos escucharán en este mensaje, Señor. Sé tú en mí, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Como comentarios también previos sobre esta epístola que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, aunque ya había dicho algunos detalles de esta iniciación ermita que le tocó abrir, yo leí algo acerca de Timoteo también, que era un joven colaborador, que era un poco tímido, y entonces que debido a su juventud no tenía experiencia en cuestiones pastorales, y como el apóstol Timoteo lo dejó a cargo de una iglesia, seguramente en Macedonia, entonces, bueno, no especifica en dónde, pero Pablo estaba en Filipos, en Macedonia, y se le escribe a Timoteo, que estaba Lo manda a Macedonia. Sí, probablemente lo manda a ese lugar, ¿verdad? Y entonces, como lo reconocía joven, un poco tímido, entonces pues le está dando instrucciones también para las cuestiones pastorales, para ser el pastor de ese rebaño que le encargó, y le escribe también para animarlo y darle algunos consejos sobre liderazgo espiritual y el desarrollo, y cómo se puede desarrollar una iglesia para la gloria de Dios, con las correcciones y las situaciones que toda iglesia requiere, ¿verdad? Entonces, esta carta tiene varios propósitos, ofrece esperanza y consuelo para que Timoteo permanezca en buen ánimo, y es una señal a la iglesia de que Timoteo tiene el apoyo expreso del apóstol Pablo, porque seguramente Timoteo mostraba las cartas que el apóstol, y eso le daba respaldo delante de la congregación, y empezó a hablar de varios temas, pero quizá los que van a ser más notorios será el tema de la doctrina y algunas características, donde él enfatizará que hay una sola doctrina y solo los cristianos dedicados son capaces de vivir de acuerdo a esa doctrina, que los que creemos como doctrina, lo que creemos como doctrina se mostrará en nuestras actitudes y acciones. Bueno, ya se regresó. Creo que ya regresó, me parece que se había ido. Que la edad no es una barrera en el servicio de Dios, y eso pues es un ejemplo especial por Timoteo, ¿verdad? Siendo joven, dice, la edad no es una barrera. Bueno, el liderazgo es dado por Dios, no por los hombres, y que así como un atleta debe entrenarse, también el cristiano debemos ejercitarnos y disciplinar nuestra fe. Creo que son muchos de los temas de los que hablará aquí. Y ya en el capítulo 1, además del saludo, pues dio algunas advertencias contra las falsas doctrinas, habló del ministerio de Pablo, y ahorita estará dando instrucciones sobre la oración en estos 15 versos que tiene este capítulo 2. Así es de que podemos empezar, por favor, con 2 versos cada uno de nosotros. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gracias. Visita, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento.
y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Esther 9 y 10. Perdón. 9 y 10, por favor. 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11 y 12, Que Caro. la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Otro? Ah, ¿ya dice 2? Ya. Entonces, No, ya dijiste 2, ¿verdad? sí, Gracias. 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, eso dice el apóstol Pablo. Dice el verso 1, pues les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y bueno, me parece que este solo verso me dio demasiado para poder pensar, reflexionar y poder, incluso me parece que puede ser motivo fuerte para una grande prédica, me parece, Sí. ¿no? ¿Verdad? Porque dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones. A ver, primero repitan conmigo, vamos a leerlo. Exhorto ante todo a que se hagan, 1, rogativas, 2, oraciones, otro, peticiones y 4, acciones de gracias por todos los hombres. 4 nos está pidiendo. Y bueno, leo a la vez la versión Dios habla hoy, donde dice, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Habla igual de las 4 por toda la humanidad. O sea que el apóstol Pablo sigue siendo un exhortador a que oremos, pidamos, supliquemos y realicemos incluso acciones de gracias. Notemos los niveles que menciona el apóstol cuando dice orar. Y yo recuerdo en Chihuahua había comprado un cassette chiquito que me fue muy útil cuando mis hijos eran niños y como viajábamos con mucha frecuencia a la Ciudad de México y 15 horas de camino, ¿verdad? Entonces mis hijos les gustaba mucho oír ese canto de unos niños que estaban cantando y recuerdo mucho que ese canto, todavía tengo el cassette, y dice, orar es hablar con papá, orar es pedirle perdón. Y así va diciendo varias. Pero la que más se me quedó que es orar, hablar con papá. ¿Sí? Orar es hablar con papá. Luego pedir, ¿qué es pedir? Bueno, creo que puede estar todo incluido a la vez, pero lo voy a diferenciar ahora. Pedir es reconocer, o sea, en peticiones, pedir es reconocer una necesidad que tenemos y pedirle ayuda a Dios. Eso es pedir, ¿verdad? Cualquier tipo de necesidad simplemente será, 1, reconocerla y 2, pedirle ayuda a Dios. Especialmente con aquello que no está en nuestro alcance o en nuestra competencia hacer, ¿verdad? Creo que conocemos muchas personas que se molestan un poco porque dice, claro, es que los creyentes todo quieren pedírselo a Dios y casi no quieren hacer nada, quieren que Dios haga todo, ¿no? Y entonces me gusta diferenciar para decir, no, claro, nosotros pedimos lo que nosotros no podemos hacer, pero lo que está en nuestra competencia, obligatoriamente lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso también algo que se llama oración, pues es oración con acción, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es, podríamos decir que eso es pedir, reconocer una necesidad, pedirle ayuda a Dios. Y luego viene la otra donde dice súplicas, suplicar. Suplicar es reconocer una necesidad apremiante y pedirla con nivel de urgencia, porque va subiendo, ¿verdad? Orar, pedir, suplicar. Entonces, reconocer una necesidad apremiante y pedirla con nivel de súplica. Por eso, Señor, te suplico, ya es casi ya no solamente fue con mi mente, con mi boca, sino ya es desde mi corazón suplicar algo.
Y luego viene la otra que yo noté, que es clamar, clamar. Curiosamente, en la compostura de las letras, la CL con la doble L, clamar y llamar, y llama como clave, clave, llave, clamar, llamar. Es incluso llamar, ahora les digo porque lo relaciono con llorar. Clamar con urgencia y a veces llorar. Clamar es llamar con urgencia. Cuando me parece que nosotros podemos identificar cuándo estamos orando, cuándo estamos haciendo súplicas, cuándo estamos haciendo ruegos, cuándo estamos clamando, ¿verdad? Porque hay necesidades muy apremiantes cuando el corazón lo único que quiere es estar postrado y clamar al Señor, y generalmente está acompañado de llanto porque es algo realmente fuerte, apremiante, clamar. Y bueno, yo he experimentado estos varios tipos de oración. Creo que he experimentado todos, el solamente orar y pedir quietamente por algo, pedir, reconocer algo. A veces he solamente orado porque solamente he platicado o solamente le doy gracias a Dios. O empiezo a querer orar y siento algo tan bonito que es como una oración contemplativa, donde solamente estoy, y a veces ni siquiera salen palabras. Otras veces sí he estado haciendo peticiones específicas, pidiéndole al Señor por algo específico y pidiéndole siempre en el nombre de Jesús. También he estado en momentos de súplica, donde le he suplicado por alguna necesidad apremiante que no puedo yo resolver, y otras veces también he clamado. Mi clamar, quizá, ¿ustedes han identificado cuando han clamado? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Generalmente ese clamar es el que te dobla y el que estás en el piso clamando. Y bueno, yo recuerdo, hace años mi papá vivía todavía y me llamó para decirme que mi mamá había tenido otro evento cerebrovascular. Me parece que este fue del tamaño de un infarto cerebral y derrame, perdón, y entonces le frenó la capacidad de deglutir, no podía ni siquiera pasar agua. Y entonces él estaba muy asustado, estaba en Querétaro, y yo le dije, ahorita te llamo. Colgué así muy tranquila, pero en cuanto colgué me fui a mi vestidor alfombrado y ahí estaba clamando al Señor. Y es un clamor que no te deja levantar y que estás solamente, Señor, te lo ruego, te lo pido, por favor, Señor. Y bueno, estando allí clamando, me trajo a la mente el nombre de un pastor, y entonces me levanté directamente a hablarle, pensando que me iba a contestar su esposa, Irinea. Y entonces contestó él, y yo no lo conocía ni él me conocía, pero le dije, oiga, soy Laura, amiga de Irinea, ¿sabe? Quería pedirle que si me podía apoyar en una oración. Mi mamá tiene una situación de salud apremiante. Y entonces me dijo, sí, ¿cómo no? ¿A qué horas viene por mí? Y le dije, ¿para qué? No, o sea, ella en Querétaro, yo quería que me apoyara en el teléfono incluso, ¿no? Y entonces me dijo, pues para ir a Querétaro, ¿no? Y yo, ¿a poco va a ir conmigo? Sí, si ya está su mamá, yo estoy listo en 1 hora si quiere. Y yo, yo ni siquiera estaba lista para eso. Y yo, bueno, sí, ahorita le llamo y le digo a qué hora lo recojo. Y bueno, ya. Pero bueno, me acompañó a Querétaro, me hizo el favor de acompañar a Querétaro. Me acuerdo que oró por mi mamá y incluso se agachó a tocar sus pies porque él algo percibió en sus pies y traía un problema también. Y bueno, para la gloria de Dios, gloria y honra de Dios, mi mamá mejoró y pudo al rato deglutir, comer, y volvió a la normalidad que tiene hoy, porque tiene secuelas de ese infarto cerebral, ¿no? El que no habla, y ustedes lo saben. Y ahora, en estos días, yo he estado en eso de orar, pedir, suplicar y clamar. El sábado fui a ver a la ginecóloga y me dijo, yo ya no tengo nada que hacer por su mamá, vaya con un oncólogo, lo que sigue es todo un tratamiento oncológico para ella. Y bueno, claro, me dijo todas las posibilidades negativas, las muy poquititas positivas que habría. Y en ese momento que estaba en la consulta hablando con ella, yo lo que quería es que ya se acabara la consulta para salirme, porque era una cosa que yo ya necesitaba clamar y llorar. Y entonces, pero me aguanté, ¿no?
solamente le toqué la mano y le dije, ay, doctora, así como, espérame, vas muy rápido, ¿no? Para esto yo ya había sacado a mi mamá de la consulta, pero mi mamá ya había oído lo primero que ella me dijo. Y dice, ¿cuándo tiene su mamá cáncer? Y entonces le dije, esa es una palabra que no usamos con ella. Trataré de no usarla, dijo. Pero enseguida que la revisó y todo lo que me mostró y ya la saqué hacia la sala, ella se quedó muy inquieta y entonces aunque no fue, bueno, entendió todo. O sea, entendió todo porque fue un día difícil, ¿verdad? Para ella también. Y entonces me di cuenta que es cierto como hay niveles, ¿verdad? De oración, donde a veces solamente es orar, hablar con papá, o abrazarlo, o poner música de alabanza y estar disfrutándonos ahí, algo. A veces es pedir, porque reconocemos esa necesidad apremiante, a veces es suplicar, porque ya está más apremiante, o a veces es clamar, clamar frente a un accidente, frente a un secuestro, frente a, no sé, situaciones fuertes, donde una mala noticia que pudiera en ese momento todavía el Señor hacer algo, ¿verdad? Digo, Él siempre puede hacer algo, pero también que se pudiera todavía hacer algo en función de eso. Así es de que, bueno, clamamos. Y luego, por eso les digo que este solo capítulo, ¿verdad? Verso nos da como para escudriñarle muchísimo. Y luego dice que es por toda la humanidad. Entonces, acciones, peticiones por todos los hombres, dice el verso 1, por toda la humanidad. Dice el verso, en Dios habla hoy. Y luego el verso 2 dice, perdón, también me quiero regresar a algo, porque creo que siempre hemos oído cuando dice, y acciones de gracias por todos los hombres. Y bueno, creo que también cuando presentemos acciones de gracias, por ejemplo, en estos días, el jueves es la fiesta de acción de gracias, se conmemora, bueno, se celebra en toda la Unión Americana y en algunos otros países, que es más importante que Navidad para ellos. Ellos viajan de muchos lugares del mundo para encontrarse con sus familias, tener cenas íntimas por familias, generalmente no es de amigos, tener cenas íntimas, cenar casi siempre lo mismo, ¿verdad? El pavo, el pay de calabaza, ¿verdad? Y bueno, cosas que eso es lo básico de cada familia, y tener esa fiesta de acción de gracias. ¿Y por qué se llama acción? Porque se hace algo. No solamente se piensa, no solamente se dice, sino que se hace algo, una acción para agradecer. Y en ese caso la acción es estar en familia, estar juntos y orar. Es un tiempo donde si en otras ocasiones por alguna razón simplemente a comer y comer, en ese momento nadie come sin hacer una oración. Generalmente lo hace el patriarca y algunos otros también. Es decir, Señor, gracias por lo que nos has dado durante el año, porque hemos tenido trabajo, dinero, porque hemos podido comprar, porque nos has rescatado de la salud, porque sanaste, porque, en fin, por muchas acciones. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Quizá algún día nosotros hagamos una cena de acción de gracias en un petit comité. El petit comité más petit, pues es el grupo de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, o quizás será un desayuno de acción de gracias, ¿verdad? O a lo mejor lo hacemos este viernes con motivo de, lo juntamos, pero que sea nuestro, ¿verdad? Como acción de gracias. Entonces, bueno, también creo que las acciones de gracias tienen que ver con que si de gracia hemos recibido, de gracia damos a otros, ¿verdad? También ese día que venía como tan sensible esa consulta y todo, y mi mamá atrás preguntándome, ¿qué pasó? ¿No? Y yo, ahorita. Y luego me hacía señas como si ya se fuera a morir. Y entonces yo, no, mamita, no, ahorita platicamos, ahorita. Y pensando, ¿cómo le digo? Y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese día que iba, por fortuna mi marido iba conmigo, entonces yo ni tuve que manejar y podía aquí venir viendo el cielo, ¿verdad? Y entonces, pero siempre hay gente mayor que te pide una moneda y te pide algo, y dije,
de verdad como hay gente que necesita tantas cosas y que nosotros podemos hacer por la gente, no solo dar una moneda, sino hacer algo más. Entonces, hacer algo más creo que también son acciones de gracias, ¿verdad? Que podemos hacer algo más. Cada quien podrá tener sus propias ideas de decir, es cierto, si yo tuviera que hacer una acción de gracias, pues seguramente tiene que ver con ayudar al prójimo y con hacer algo por el prójimo, ¿cierto? Sí. Y bueno, ese es el verso 1. Y el verso 2 dice, pues por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿por quiénes? Pues por los hombres, y luego incluye por los reyes, por los que están en eminencia, por los que gobiernan, por las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Entonces aquí creo que hay dos acepciones con lo cual el apóstol Pablo lo habla. Una puede ser el tema de la iglesia, para que podamos vivir tranquila, quieta y reposadamente, con toda piedad y dignidad. Y bueno, si fuera por el tema de la iglesia, pues como él estaba solicitando que se hicieran esas oraciones en el año 62 después de Cristo, yo pienso que sí se hicieron. Tan es así que hoy estamos aquí, quieta, tranquila, pacífica, reposadamente, pudiendo orar, escudriñar la palabra, sin sufrir persecución, sin tener que ser dispersados de nuestras ciudades, familias, casas. Entonces, creo que agradezco que se hayan hecho esas oraciones en aquel entonces en cuanto al tema de la iglesia, porque él sabía que orando de esa manera, pues se podría tener una vida tranquila y pacífica. Y ahora sí, también lo está pidiendo, si lo vamos por el otro lado, para nuestra sociedad, nuestra comunidad, pues también creo que tenemos claro que la oración puede hacer mucho para que, como la oración que se hizo en el Estadio Revolución, ¿verdad?, el sábado antepasado, para que podamos tener una vida tranquila, pacífica, con toda piedad y dignidad, y pues por todos los temas que hemos estado orando acerca de erradicar la violencia y la delincuencia. Entonces, tanto en la congregación como por fuera, es necesario que sí presentemos a Dios esas peticiones y quizá que las elevemos a nivel de súplica, ¿verdad? Sí. Para que fuera de manera constante, porque creo que a veces somos muy egoístas de manera natural. Porque, bueno, yo estoy bien, yo estoy en mi casa, aquí no pasa nada, mi colonia está cerrada, no entra, no, pues que oren allá los que están afuera, los que entran. Decir, no, creo que tenemos que involucrarnos todos, ¿verdad? Para que eso sí lo elevemos a nivel de súplica, sobre todo situaciones fuertes que están pasando. Recuerdo que orábamos por jovencitas que habían perdido, y a los 2, 3 días, ¡ay, gloria a Dios, apareció! Y últimamente, hoy no han aparecido. Entonces creo que sí tenemos que elevarlo a nivel de súplica, y creo que la mejor manera de poder elevarlo a nivel de súplica es cuando podemos imaginar que se tratara de nuestro propio hijo, ¿verdad? Que se tratara de nuestra propia hija a la que está padeciendo algo, cuando sintiéramos o imagináramos que se trata de mi propia persona a la que está teniendo, y a eso se le llama empatía, ¿verdad? Así se le ha conocido como empatía, pero ponernos en los zapatos y elevar dentro de los niveles de oración que hemos visto. Y bueno, ¿qué más puse aquí? Hoy sé que lo que hicieron, lo que ellos hicieron, bueno, pues yo agradezco porque esto lo hicieron, oraron de esa forma, que hoy podemos tener esta época en el 2019 de esta forma. Y bueno, entiendo que muchas cosas solo se logran mediante la oración. Creo, hace mucho lo he dicho y creo que hoy lo tengo que volver a decir, más para mí que para ustedes, que no tenemos lo que queremos ni lo que necesitamos porque no oramos ni clamamos, ¿verdad? O sea que hay muchas cosas que necesitamos y no tenemos lo que queremos ni lo que necesitamos porque no oramos como pudiéramos. Y ya sea orar, pedir, suplicar, clamar, en estos 4 niveles. Y creo que muchas cosas más sí podríamos tenerlas si nosotros le dedicáramos todavía más, porque bueno, hablo por mí, me creo gente de oración, me creo una mujer de Dios, y aún así creo que hay tantas cosas más que yo pudiera lograr a través de la oración, porque siempre creo que la oración mueve la mano de Dios a nuestro favor,
siempre creo que atraemos el corazón, la misericordia de Dios a nuestro favor. Y bueno, justamente de eso nos está hablando el apóstol Pablo, ahorita a Timoteo, pero también a nosotros, a nuestra vida. Y bueno, nos vamos al verso 3 que dice, por favor, ¿qué dice? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Gracias, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor. O sea, lo que agrada a Dios es que Que hagamos oración. eso es lo exactamente, eso es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Si dijéramos, quiero que el Señor esté contento, bueno, pues Él quiere, y podemos ponerlo como padre. Él quiere, como yo quiero, que mis hijos me amen, me hablen, me pidan, me reconozcan, ¿verdad? Estén cerca. Claro, con su debido conocimiento de la libertad en la que han sido educados y la independencia también, pero esa relación constante del hombre con Dios es un gusto para Dios. Dice que eso es bueno y que eso agrada a nuestro Señor. Y Él nos dice en otra porción de la Biblia, dice orar sin cesar, ¿cierto? Orar sin cesar, sin cesar. A veces nos encontramos orando en la madrugada, que nos despertamos y como yo anoche me desperté a las 4 y me di cuenta que estaba angustiada y que necesitaba orar. Y me estaba moviendo así poquito que mi esposo no se despertara. Y entonces me di cuenta que necesitaba orar y de repente pasó a súplica y de repente pasó a clamor, ¿verdad? Y entonces, pero ya como a las 5:30 creo que me quedé dormido. Entonces mi marido, Laura, son las 6. Y yo, ay, espérame, ¿dónde está el baño? No veo. Y entonces, bueno, eso es lo que le agrada a Dios. Él quiere que oremos sin cesar y que traigamos a su presencia todas nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y saben, les cuento algo muy bonito. A la noche de antier me dormí también así con el corazón apachurrado. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Que si la operamos, no, porque tiene riesgo. Que si quimioterapia, no, porque tiene riesgo. Que si radioterapia, no, porque quema y puede quemar paredes de vejiga o de recto. No, entonces no. Que si la dejamos así, no, porque eso sigue creciendo. Ay, Señor, ¿qué hacemos? De verdad, tú dime, tú dime, tú dime. Y entonces, pero ya para despertar, ¿saben que yo oía una voz que decía, Laura, te amo? Y al rato otra vez, Laura, te amo. Y me gustó porque luego yo empecé a decírmelo a mí misma, así, Laura, te amo. Y ¿saben? Me di cuenta que tan solo en el decirlo, como decirte, Esther, te amo. Elisa, te amo. Caro, te amo. Y dejarlo caer, así, Juanita, te amo. Dejarlo caer y aceptarlo. Irma, te amo. Sebastián, te amo. Dejarlo caer y recibirlo. Ingeniero, amigo, pastor, te amo. Elcita, te amo. Entonces dije, ay, eso es una medicina, de veras, bálsamo. Es un bálsamo, de verdad, de decir, no estás sola, gracias, no estás sola en esto, aquí estoy contigo y además, ¿sabes qué? Te amo, te amo. Entonces, fue tan bonito, al rato se despertó mi hija y le dije, Lau, escucha lo que voy a decirte, Lau, te amo. Yo también te amo a mí. No me digas nada, solo escúchalo y siéntelo. ¿Y ahora qué traes? Pues recíbelo, te amo. Entonces, eso fue lo que pasó. Y bueno, cosas que pasan por las cuales el Señor nos lleva a la oración y si eso le agrada, bueno, y aparte, ¿por qué le agrada? Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Él sabe que lo necesitamos y Él quiere que sintamos su compañía, su apoyo, su respaldo, porque ahorita mi tema ya es, Señor, respáldame con lo que voy a hacer, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Señor, decido creerte a ti, decido creer que me vas a respaldar y que por medio de las hierbas naturales y cosas que tú has hecho, por ese medio, Señor, tú vas a ayudar a que, ya no la quiero de cuerpo de quinceañera, ¿no? Ni que tenga la jovialidad de treintañera, pero que se detenga el crecimiento, ¿verdad? Que se detenga y eso será suficiente bueno. Y bueno, decido creerle a Dios. Eso es lo que me puede levantar y sostener, ¿verdad? Y animar a decir, Señor, decido creerte a ti. Decido creerte a ti y aunque la higuera no diera su fruto,
¿verdad? Como dice Habacuc, aún así, Señor, decido creerte a ti y decido agradecerte por todo lo que tú haces. Y, Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano y eres soberano. Y eso es algo que me mantendré en todo momento diciendo, porque habíamos visto con Pedro, ¿no? Todas las exhortaciones a la fe, ¿verdad? De mantenernos, y la exhortación tan bonita que nos hizo de la fe en cuanto al tema de la lucha entre el bien y el mal, entre de repente creer y no creer, entre de repente enojarse por no recibir lo que anhelamos. Y no es cierto, Señor, tú eres soberano, por sobre todo, si todo lo que tú quieras es soberano. Yo solo te pido que me respaldes y decido creerte a ti. Usaré la medicina de Dios y no la del hombre. Amén. Y bueno, el verso 4 dice, por favor, Sebastián. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias. Pues él, refiriéndose ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios nuestro Salvador, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que él quiere. Y me gustaría que leamos lo que dice Juan 3:16. Juan. De tal manera amó Dios al mundo. Ajá, qué bonito, ¿verdad? A ver, cita, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, Más tenga vida eterna. Gracias. Y el 17 también. Oigan, cita. Ricardo. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice, porque quiere que todos se salven y que todos lleguen a conocer la verdad. Porque de tal manera, ¿verdad? Nos amó, es una forma hermosa de decir, imagínate, no solo digo que el Señor los amó, sino de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, lo predicó el cita el sábado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió el Señor a Dios a su Hijo, a Esther, otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a Dios, porque lo envió para que, no para condenar, sino para que todos seamos salvos. Y bueno, y luego el verso 5, el cita, ¿lo puedes leer? porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias. Este verso creo que tiene que ser muy famoso para nosotros que hemos crecido en la Iglesia Universal, ¿verdad? Que eso quiere decir católico universal. ¿Por qué? Porque a veces se quieren usar a muchas personajes, mejor dicho, como mediadores, ¿cierto? Y entonces la Escritura es clara al decirnos aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo intermediario entre Dios y los hombres. Por eso no tenemos que recurrir a ninguna figura, a ninguna deidad, a nadie, ¿verdad? Porque no hay ningún mediador. La Escritura es clara para decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Esto lo dice el verso 5. Por eso creo que para nosotros es importante que nosotros lo sepamos y lo podemos comunicar, porque para eso estamos puestos también, para comunicar a las personas que no lo sabían. Yo no lo sabía. Yo sí creía que había un cúmulo de mediadores entre Dios y los hombres, y la Escritura es clara para decir que solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que venimos a través de Cristo, en Cristo, delante de Dios, porque Él es el mediador y Él es el olor fragante somos cuando estamos en Cristo. Y saben, la versión Dios habla hoy dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y hace una aclaración además, solo hay un Dios tanto para los judíos como para los no judíos. Como para los judíos y no judíos, que es conocido como los gentiles, ¿verdad? Los no judíos. Seríamos nosotros, como los gentiles, que no somos judíos. Y entonces, bueno, hay un solo Dios. Y luego el verso 6, Irma, por favor, dice... 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio para su debido tiempo. Gracias, porque Él se entregó a la muerte. Él voluntariamente se entregó a la muerte. Dijo, nadie toma mi vida, yo pongo mi vida. Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos nosotros y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. O sea, nuestro Señor, nuestro buen Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dice ahí, ¿verdad? Bueno, perdón, en la versión que leímos ahora es por todos y acá también habla de que por muchos. Y pueden ser todos, pudieran ser todos si todos aceptaran esa salvación que el Señor nos ofrece, si todos aceptaran no con rebeldía ni con disensión. Entonces, por eso puede ser, si no es por todos, bueno, entonces será por muchos, por los que sí aceptemos. Y se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y bueno, me voy al verso 7, por favor, Caro. Sí. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y verdad, gracias. Para anunciar esto, yo, Pablo, he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Y entonces empieza a aclarar, curioso énfasis en decir no miento. Estoy hablando palabra de verdad. He sido nombrado mensajero y apóstol para hablar acerca de la fe y de la verdad. ¿Cuántas verdades le fueron reveladas al apóstol Pablo, verdad? ¿Cuántas verdades? Pienso en qué momentos habrá sido, seguramente cuando él se meditaba, es decir, meditaba en meterse a pensar y ahí le era revelado. Otras seguramente en la madrugada, al despertar, que en el caso mío es cuando siento que puedo recibir como una palabra de parte de Dios, una convicción, algo de parte de Dios en la madrugada, ya cuando estoy como despertando, que ni acabo de abrir los ojos todavía, que ni los he abierto más bien. Entonces pienso, el apóstol Pablo, que no conoció al maestro y que recibió tanta revelación para escribir casi todo el Nuevo Testamento, todas estas cartas que envió, dije, ¿a qué horas habrá recibido esa revelación? No creo que solo unos 3 años primero, ¿verdad? Que fue tratado después de la ceguera que recibió. En fin, ¿cuántas revelaciones recibió? Y yo creo que nosotros también, cuando le decimos, Señor, revélame qué hago, Señor, revélame tú, Señor, revélame al Espíritu Santo, Señor, revélame si esto es correcto. Yo le agradezco mucho a Dios que cuando me compartieron de la palabra y la empecé a estudiar en el año 86, yo tenía tantas dudas, porque decía, pero entonces yo esto que he hecho siempre, y entonces estas deidades a las que he clamado, ay no, Señor, revélame tú dime. Y bueno, le agradezco tanto porque él me fue llevando, me llevaba de un lado al otro en la escritura, y se me ponía la piel de gallina chinita porque leía justo lo que le acababa de pedir que me dijera. Entonces yo agradezco mucho a Dios que no hubo alguien que me dijera así de viva voz, no, Laura, esto está mal, no debes creer en ella, ni en ellos, ni nada, ¿no? Porque creo que yo me hubiera puesto como la defensiva y quizás ni hubiera hecho caso, ¿no? Pero bueno, fue el mismo Señor que me fue guiando. Entonces creo que el que nosotros le digamos, Señor, revélame, y espero que me reveles, confío que me revelarás esto, pues esperar solamente porque el Señor lo hará, ¿sí? Así lo he hecho yo y me parece que así lo espero y me parece que así lo hizo el apóstol Pablo cuando él está diciendo, pues he sido constituido predicador, evangelista, predicar para predicar las nuevas y para ser apóstol. Y luego el verso 8, por favor, Esther. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está otra vez, orar sin cesar, ¿verdad? Que levanten manos santas
Dice, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón, sin enojo y sin discusiones. Y nos ofrece un salmo, el Salmo 141, verso 2. Dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, suba mi oración y dejo ahí mi mano. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Verdad? Entonces, que levantemos manos santas al Señor y que sin ira, sin contienda. Y luego también nos invita a leer Mateo 5, 23 y 24. Elisa o Juanita, ¿quién la tiene? Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Gracias. Entonces es tu ofrenda y también es como tu oración, ¿verdad? Ve y reconcíliate con tu hermano para no vivir como dice aquí. Eleven sus manos con pureza, sin enojos ni discusiones, porque si hay algo, ve y arréglalo, para que nuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo, ¿verdad? Entonces, bueno, después el verso 9, por favor, Juanita. Sí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Gracias. Bueno, esto lo escribe el apóstol Pablo y entonces lo dice que de manera, yo creo que lo dice de manera especial para las celebraciones del culto, para las reuniones, de manera especial así, pero también aprovecha seguramente, y bueno, que las mujeres del Señor, las mujeres creyentes, pues que se adornen con modestia y con sencillez, no con peinados exagerados, ¿cómo serían? No sé, las puntas paradas, ¿no? No con peinados exagerados, tampoco que se traigan todo el oro, que tengan sus perlas y vestidos costosos, que se adornen con modestia y con sencillez. Y el verso 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y entonces dice que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. Y me quedo con esta versión, dice, como mujeres que profesan piedad. Y según lo que hablamos en días pasados aquí, pues yo incluso escribí algo que dice que seamos más piadosos y menos religiosos. O sea, más piadosos, por enfatizar el ser más piadosos. Porque una persona piadosa, me parece que no solo tiene la piedad en sí, ¿no? En su sentir, sino que hace obras, ¿verdad? Como el buen samaritano, que por eso recordaba que usamos ese ejemplo en días pasados, porque de 3 personajes que menciona frente a ese hombre que fue asaltado, maltratado y dejado tirado en el camino, menciona que pasó un religioso, que era un sacerdote. Y entonces lo vio y seguramente dijo, tengo que llegar rápido, y ay, pobre, ¿no? Pero no caminó hacia donde estaba él, se siguió. Y luego viene otro religioso, un levita. Y entonces el levita lo ve y seguramente dijo, ay, pobrecito. Como si la Escritura nos invitara a decir, ay, ¿a poco que el decir pobrecito lo hace ser piadoso? ¿Verdad? Pero entonces llega el samaritano. Y el samaritano, entonces él no solo dijo, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Sino que él sí caminó, se movió de su destino, se atravesó quizá la calle o la pradera donde estuviera, y entonces él sí fue a hacer algo. Él sí, pues, trató de limpiar sus heridas, incluso lo cargó, le proveyó el tema del transporte para el lugar, la provisión, y todavía dejó dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que el piadoso no es, yo lo tomo también para mí, por supuesto, decir piadoso no solo es sentir, ay, pobrecito a alguien, ¿no? Qué piadosa soy. No, es hacer algo. ¿Cierto? Sí. ¿Están de acuerdo? Que es hacer algo.
Y entonces, que no solo sea, ay, voy a orar por ese pobre enfermo. Digo, si está a nuestro alcance hacerlo, creo que sí podemos detener nuestro camino y sí podemos hacer algo, ¿cierto? Entonces, por eso me llamó la atención y me puse a reflexionarlo también, decir, ¿cómo menciona a dos hombres, digamos, religiosos, que es el sacerdote y que es el levita, y menciona a uno que no es ni sacerdote ni levita, no religioso, ¿no? Sino un samaritano? Y entonces la Escritura pregunta, ¿quién usó más de piedad? ¿Quién usó más de misericordia? Pues el samaritano, ¿verdad? Y entonces es mundialmente conocida la historia del buen samaritano. Así es que, bueno, mujeres piadosas, buenas obras, buenas samaritanas, ¿sí? Y bueno, y luego sigue hablando sobre la mujer en el verso 11, por favor. La mujer aprenda, Caro. Sí, sabe. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Muy bien, la mujer debe escuchar, dice aquí, la instrucción en silencio con toda sumisión. No quiero contradecir al apóstol Pablo, solo quiero decir que seguramente eso estaba reinando en ese momento y que yo nunca he ido a una sinagoga, pero me platicaban que los hombres de un lado, las mujeres del otro, no sé si todavía sea así, ¿no? Y en las mezquitas también, y entonces pues que las mujeres estuvieran aparte y que calladitas y escuchen y que se metan y se sometan hacia su pareja, su señor, y entonces así lo está diciendo hoy. Y creo que pudiera también decir pues, que lo escuchen, pero no con rebeldía, sino con aprender. Pero bueno, pues en esta época hemos tenido esa oportunidad nosotras de poder venir y compartir, y hoy por hoy hay muchas pastoras a lo largo del mundo, ¿verdad?, que comparten la palabra, y hoy en el año 2019 eso sí puede hacerlo. No sé qué diría el apóstol Pablo si viviera, ¿verdad? Ajá. Y luego el verso 12, él cita el verso 12, por favor. Sí. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso dice, fíjense, no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre, sino que quiero que permanezca callada. Y bueno, notemos el sentido en primera persona, porque no permito yo, Pablo, porque no permito y quiero que permanezca callada. Entonces, bueno, él no dice Dios no permite, es yo no permito, ¿verdad? Y entonces, bueno, por esos temas de lo que platicábamos, que el hombre no se mostrara como apocado o menospreciado o humillado por la presencia de la mujer, sino que la mujer se quedara calladita, porque podría ser seguramente algo muy ofensivo para el hombre. Así lo veía el apóstol Pablo. Y bueno, y luego el verso 13, ahora sí, ingeniero. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué hará esa aclaración? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Pues Adán fue primero y no Eva. O sea, no ponemos en duda a quién hizo Dios primero, eso lo sabemos. Tampoco ponemos en duda que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, el verso 14, Sebastián. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incorrió en transgresión. Pobrecito Adán, ¿verdad? Que no fue engañado. Dice Adán, no fue el engañado, dice, sino la mujer. Y al ser engañada, cayó en pecado. Bueno, yo escribí aquí como que, qué buen intento de defensa de Adán, ¿no? Al decir que él no fue engañado, sino que la culpable fue la mujer. Bueno, apóstol, así lo dejamos, ¿verdad? Así lo dejamos en esto de que él no fue engañado. Y el último dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Y bueno, que así sea, ¿verdad? Entre otras cosas. Señor Dios, hermoso Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado a través de este capítulo 2 de la carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, al joven Timoteo. Todas las instrucciones, Señor, que como leímos ahora,
él era joven y son instrucciones pastorales porque él no tenía experiencia como pastor. Y gracias por lo que le has enseñado, gracias por lo que nosotros también aprendemos con esto, Señor, estos niveles de la oración. Yo me quedo con esto de manera especial y con las demás instrucciones que nos has dado. Te damos gracias por todo, Señor, y este aplauso es para ti. ¿Algún comentario? Como que está dividido en dos partes, ¿no? Primero es hasta el versículo 8, donde da instrucciones sobre la oración. ¿Qué les llama la atención de los primeros 8 versículos? Que es una verdad, que no miente, dice. Esto es una verdad, que Jesucristo es el único mediador, que es necesario que se hagan rogativas. ¿Qué significa la palabra rogativa? Dice, en alguna expresión dice que era en grupo, por todos los reyes y los que están en eminencia, con acción de gracias, peticiones, y lleva los 4 elementos que nos mencionaba Laura, ¿verdad? Pero que se haga rogativas, o sea, constantemente, ¿verdad? Constantemente. Y esto es bueno y agradable a Dios. Quiere decir que si nosotros seguimos orando en grupo, ¿es agradable? Sí. Es bueno y es agradable. Y si es agradable, nos concede las peticiones de nuestro corazón. Sí. Ahora, dijo algo Laura muy cierto. ¿En qué momento tú haces una oración más, ¿cómo dijiste? Con más apremiante, con más clamor? ¿En qué momento? Cuando tienes un problema, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, cuando tu corazón se derrama. Muy fuerte. ¿Por qué? Nos puso el ejemplo del día sábado, ¿no? Cuando le dan una mala noticia, es cuando realmente sientes que necesitas de Dios. Porque podemos orar, hacer rogativas, ora por esta persona, pero no poder sentirlo. Entonces, no es un clamor, dice, no es un clamor genuino. Por eso necesitamos ponernos como si nosotros mismos estuviéramos en ese lugar. Y muchas veces se ha enfatizado, aquí algunas personas, por ejemplo, en un secuestro, como si nosotros estuviéramos sufriendo, o una enfermedad como si nosotros. Esa es la intercesión. Por eso es el clamor, ¿no? Pero nadie lo puede sentir hasta que le toca a uno, ¿no? Por ejemplo, dice Laura, yo ya quería que se callara la doctora, ¿no? Ya, porque va muy fuerte. Así es, rogativas, oraciones, pero con mucho sentir. Con mucho. ¿Y eso qué pasa en tu? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué? A todas las familias nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento nos conectamos oramos conforme al Espíritu de Dios. Por eso dice que en el carro ella quería ver el sol, quería ver otra cosa, pensar, tener una idea clara de lo que ibas a decirle a su ser querido, ¿no? ¿Cómo actúo en este momento, no? Y entonces, pero todos pasamos eso. ¿Y tenemos que estar preparados para estos momentos? ¿Cómo nos preparamos? Con una comunicación diaria con Dios. Entonces dijo, entonces le puedo decir, papá, ¿no? Ayúdame. ¿Quién te puede ayudar en estos momentos? Dios solamente. Ni tu hermano, ni tu pastor, ni tu líder, ni tu vecina, ni Juanita, ni nadie. Es tu comunicación directa con el mediador, Jesucristo. Ese es conocimiento a la verdad. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que estorbaría una oración de este tipo? ¿Tener contiendas? Sí. Sin ira ni contienda. Entonces, eso, como cuando el varón dice, hay algo que estorba tu oración, ¿se acuerdan? Sí. Cuando es uno áspero con la mujer. También nuestra oración puede ser estorbada cuando hay contiendas. Sí.
¿Y qué es una contienda, por ejemplo, en una iglesia? Que estorba tu oración. O en tu familia, que estorba. Primero ve y ponte de acuerdo con... Pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo si no estamos peleados, no nos hablamos? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Cualquiera de los dos hermanos. No, el creyente, el que ora, el que busca a Dios, el que cree que solamente hay un solo mediador. No es que espero yo que el otro... No, uno tiene que dar un paso de fe. Uno tiene que ir a su casa, uno tiene que buscarlo. Aunque a ti sea el que te haya lastimado, tú tienes que ir a darle la mano. Porque si no, es muy clara la Escritura. Tu oración no llega, tiene estorbo. Y un estorbo te sale del camino. Vas por el camino y dice, cerrado el camino. Búscale por otro lado. Hay una escritura que dice, procura estar en paz con todos mientras de ti dependa. Ahora, O sea, como dejando en claro, puede que no dependa de ti, que el otro no quiera. Pero dice, tú procura estar en paz con todos mientras de ti dependa. pero tú das un paso, ¿no? Si ya él no quiere, pues ya es su problema. Pero tú ve y salúdalo. Ve y habla con él. Todos en la familia tenemos situaciones. El chiste es dar el primer paso. Alguien. Si ya no quiere, pues ya. Pero tu oración queda limpia, queda el camino limpio. ¿Te fijas qué hermoso es? Ahora, dice Romanos 12, 18, es la cita. ¿cómo? Romanos 12, 18, 18. ahí está esa cita. ¿Me la lees, por favor? ¿Me la buscan? Ahora, no esperes tener una situación difícil en tu vida para decir, ¿qué tengo que hacer para que mi oración llegue a la presencia de Dios? ¿O sí? No esperes. Por eso dice, está en paz en todo tiempo. ¿Verdad? ¿Sí lo tiene? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Sí, para cuando tengas el día malo, estés preparado para tu comunicación con Dios. ¿Mande? No hay estorbo. Y no tengas que decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué hago? Tu oración va a ser escuchada. Hay algo que hay que nos sube, ¿no? ¿Sí? ¿Te fijas qué sencillo? Como si te estuviera dando la receta de cocina. El ingrediente. Un día tendrás que tomar decisiones fuertes. Que tu oración no tenga estorbo. Que no tengas que decir, espérame, no siento la respuesta, tengo que ir a ponerme en paz con mi vecina. No, tú pon en paz con todo el mundo y los días van a ser más fáciles. Las decisiones van a ser más claras con todos. ¿Qué más vemos? En Jesús se dio a sí mismo, ¿verdad? El sábado nos hablaron de Jesucristo hombre. ¿Él nos comprende? En todo, en todo. 100% Dios y 100% hombre. El tema va muy acorde a esto y se encarnó en un hombre. Nació de una virgen. Algo sobrenatural. ¿Lo creemos? Sí. Ahora, si creemos eso, creemos que podemos llegar, nuestra oración llega al Padre. El domingo fui a orar por una persona y fui a orar porque se tiene que tomar una decisión en la familia. Decisiones fuertes que a veces se tienen que tomar. ¿Se opera, no se opera? ¿Qué hago? ¿Qué sucede? Alguien en la familia la va a tener que tomar. Alguien va a tener que dar el primer paso. ¿Quién es la persona que puede dar un buen consejo? El que tiene el temor de Dios. Si tú estás en la familia y tú tienes temor de Dios, tu consejo debe ser conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos están esperando que des un consejo. ¿Por qué? Porque dicen, estás más cerca de Dios, ¿o no? ¿Por qué? Porque vas a tener que orar. Imagínate el paquetote que te están aventando. El paquete que le avientan a Laura, ¿no? ¿Qué paquetón? Y tú tienes que, para eso estás siendo preparado. O sea, no hay marcha para atrás. No le van a pedir un consejo al que no busca a Dios. Porque la familia se vuelve sensible en ese momento. Y nadie quiere tomar una decisión. Entonces, tú debes estar preparado para eso.
¿Qué más vemos? Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro. A los gentiles. Pero en fe y en verdad. O sea, él no puede decir algo, una mentira, o puede decir algo de sus emociones. Tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios. Y todo lo que dice está plasmado. Por eso nos dijo Laura que casi todos los libros en el Nuevo Testamento fueron escritos por él, ¿no? O la gran mayoría. ¿Qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Ya siguen las instrucciones hacia las mujeres. Es que invertían mucho tiempo en sus atavíos y en sus decoraciones, horas hasta para peinarse. Mejor ese tiempo que lo invirtieran en buenas obras. En Ya piedad. una manita de edad, tipo. Fíjense. ¿Qué llegaban a la iglesia? A presumir, ¿o no? Entonces dice, no vayas a la iglesia hasta que te sientas mayor. No vengas aquí. Porque es que se querían sentir destacar. No vengas a destacar aquí con tus joyas, con tus vestidos. No vengas. Aquí se viene a qué? Ya. Servir. O sea, aquí no hay posiciones. No hay que te tumban o te levantan. Aquí tú te tumbas o te levantas. El que más sirve, el que más cerca está de Dios, más va a servir. Esa es la posición de la iglesia. No con vestidos, ni ropas extravagantes, ni llamar la atención. Dice, con ropa, debes venir con ropa con pudor. No en minifaldas ni nada de eso, ¿verdad? No vienes a agarrar novio. Vienes a servirle a Dios. Y al servirle a Dios, ¿a quién vas a servir? Al prójimo. Al prójimo. Sin que nadie te levante. Nadie. Por eso el que más quiere estar cerca de Dios, más abajo debe estar. Y a veces Dios nos prueba. Ahora, ¿qué pasaba en ese entonces con las mujeres? ¿Qué pasa en este entonces con las mujeres? Las iglesias se componen, no sé qué porcentaje, tal vez 70% por mujeres, ¿o no? 80 tal vez. La gran mayoría son mujeres. ¿Por qué Pablo les dice, hey, espérense, mejor cállense? ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Querían dominar. ¿Mande? Querían dominar. Las mujeres, como son cantidad, hay una contienda natural entre ellas, de destacar. ¿Rivalismo? Sí, hay una rivalidad de ser la que más hago, la que más sirvo, lo que yo atiendo, la que yo hago. Y entonces, en ese entonces le dice Pablo, yo creo que tenía el 90% de mujeres. Dice, cállense. Porque la mujer manipula. No todas, ¿ah? Juanita se me queda viendo. Como Eva, por eso pone el ejemplo de Eva. ¿Lo manipuló? Sí. Y nada más era una. Imagínate, en Macedonia, si eran el 80% de mujeres, ¿qué le dirían al joven Timoteo? No, tú tienes que hacer esto. No, tú tienes que hacer lo otro. Es que yo tengo experiencia. Es que mira fulano. Este ya córrelo. Este ya bájalo. Entonces, acuerdan que esta es una carta de recomendación. ¿A quién? No te vayas a dejar llevar por el ruido de las mujeres, porque son muchas, te van a hacer pedazos. Esta es una opinión personal, no se me queden viendo feo. Yo sé que... Vente, Sebastián, de este lado. ¿Sí? Que también las mujeres somos más emocionales que los hombres y la verdad es que también se le puso al hombre esa carga, ¿no? Él es el que tiene que dirigir y si la mujer habla más por emociones, pues obviamente ahí se desvirtúa un poco la palabra. Por otro lado, el hombre es el que es la cabeza, pero luego a veces la mujer también quiere gobernar, entonces es un monstruo de dos cabezas. Piensen en esto. El lugar a quien le corresponde. Piensa en la familia. Cuando hay una reunión familiar, ¿quiénes son las que están más peleadas? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Siempre las mujeres, y van con el marido, es que esta me dijo esto, esta me dijo no, esta me aventó el plato. Y uno,
el hombre sale tranquilo, dice, pues yo estuve conviviendo, me eché mi copita, no sé, feliz, pero hubo una revuelta con las mujeres. Entonces, así es en la iglesia. Por eso, sí hay mujeres predicadoras, sí hay mujeres. ¿Por qué? Porque hay pocos hombres, ¿o no? No hay hombres. Como dijo también, ¿no? Que utilizaría la quijada de un burro. Sí, utiliza, Dios va a seguir utilizando su obra y levanta a las mujeres. Y aquí, por ejemplo, hay mujeres que tienen mucho conocimiento, ¿no? A veces, el conocimiento también nos afecta, porque entonces queremos sentir más, comenzar a ordenar. ¿Se acuerdan de Jezabel? Que ella dominaba a Acab, ¿no? Se llamaba el marido. Ella empezó a dominar. Entonces, la escritura es eso. Ahora, hay grandes mujeres como Débora. Pero ¿cuál fue el carácter de Débora? Firme, y se humilló ante el rey David y protegió al esposo, aunque el esposo se muere después, ¿no? Pero protegió que venía el rey David a destruir a todos, y ella se humilla, ¿no? Abigail. Débora, ¿no? No. Abigail. Sí, entonces Abigail, perdón. Entonces, ella protege. ¿Qué ejemplo pone con Eva? Aquí. Tómate esta manzana y ahora esto. Y el hombre, ¿a quién le dan pan que llore, no? Cayó. Entonces, por eso dice, por el producto de sus acciones de esa mujer, dominó al hombre. Dice, por esa situación, en las iglesias o en las familias, dominan más las mujeres. Ten cuidado, Timoteo, te van a hacer pedazos. ¿Y es natural? ¿Qué le dirías a tu hijo varón? Ten cuidado con las mujeres. ¿Una mujer no le diría ese consejo al hijo varón? Si la mujer lo reconoce, se lo está dando al hijo, es porque lo ama. Así, el apóstol ama a Timoteo, dice, ten mucho cuidado. Entonces, en ese entonces, ¿cómo estaba el ambiente en Macedonia? Era en Éfeso. O en Éfeso. ¿Cómo estaba el ambiente? No, pues tenía muchos problemas, sobre todo con los maestros y con las mujeres. Entonces pone las reglas, ¿no? Entonces, tú a tu hijo varón, ¿qué le dirás? Sé sabio. Tú eres el responsable. ¿Se acuerdan del sábado que hubo una presentación? Sí. ¿Cuál fue la palabra hacia el varón? Tú eres el responsable de tu casa. O sea, si tu matrimonio sigue, tú eres el responsable. Si tu matrimonio, tú eres el responsable. Y el niño que tú estás presentando, eres responsable del niño. ¿A quién le da la responsabilidad a Dios? Al hombre. ¿Al hombre se la complica? Aquí se le está complicando a Timoteo, ¿no? No te voy a pasar lo de Adán. ¿A quién le reclamó Dios en el huerto? ¿A quién? Adán. Imagínate el reclamo directo de Dios. O sea, lo hizo sentir nada. Por eso el otro no supo ni qué decir. Pues bueno, es la mujer que tú me diste y que no quiso poner pretextos, ¿no? Pero Adán, uno es el responsable del hogar. En Proverbios 31 hay una exhortación que dice, la profecía con que le enseñó su madre el rey Lemuel, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, tranquilo, tú eres el rey soberano, no te dejes llevar, no, tus fuerzas no se las des a las mujeres. O sea, la autoridad. Tú tienes la autoridad y punto. Y tú eres responsable. En una empresa, cuando la empresa la lleva el varón, o se levanta la empresa o se cae.
¿Quién es el responsable? El varón. El obrero, ¿qué hace? Yo me voy a conseguir otra chamba ya. Pero el que se queda a pagar a los seguros y tiene que buscar una forma de pagar Hacienda y el seguro social y la nómina, es el responsable. Punto. ¿No? Uno tiene que dar la cara. El trabajador o el segundo dice, es su bronca, yo recibo mi salario. Es como en los ministerios. Yo ya no quiero seguir, pues bueno, al final de cuentas, la responsabilidad en quién cae. Del pastor o del líder, ¿no? Sí. Cuando va Juanita ya, muchos dicen, no, ya no voy. O le cancelan a la mera hora. Pues ya tiene que sacar la casta, ¿o no? Sí. Y ahí tiene que ir. Y a veces hasta va sola. Es su responsabilidad. Se aventó el paquete, le pagan, es por amor. Por eso dice, por obras que piadosas, ¿verdad? Por Acción de amor. gracias. ¿Mande? Acción de gracias. Acción de gracias, por obras. Lo hago por amor. Porque tengo el compromiso de ir a la quinta y me cancelaron. Incluso pastores que ya iban a ir, le cancelan a la mera hora y ella tiene que ir y compartir. Esa es su responsabilidad. Ahora, ¿eso lleva galardones? Sí, sí. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo no voy a dejar de servir, ya sea en esta área, o en esta área, o un tiempo en esta, o un tiempo en la otra, pero tengo que servir. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia si no servimos? ¿Qué sentido tendría? ¿Para qué? Yo digo, si uno es cristiano y viene a la iglesia los sábados, y ahí viene, pero no sirve, ¿qué sentido? ¿Tengo crecimiento? ¿No? Ahora, a veces tienes que pasar cosas dentro de la iglesia para que saques la casta, También. para que saques el don, para que dice, como le dijo en el capítulo anterior, para que no entres en naufragio, para ver dónde está anclado tu fe. A veces se tiene en la familia, a veces tiene que haber problemas para ver si realmente pertenece a la familia o comienzas a hablar de la familia. Empiezas a templar y es cuando empiezan a salir los frutos que Dios, que solamente nos da. Es cuando empiezas a templar. Ahora, si vienes a la iglesia y no te involucras, ¿qué sentido? ¿O estoy mal? No. A lo mejor, ¿qué sentido? Tú tienes que servir. Sírvele a alguien. Por eso, acuérdense del compromiso. Una persona en todo un año. Ya vamos a cerrar el año. Y en diciembre les voy a decir, ¿tienes una persona? ¿Llevaste a los pies de Cristo a una persona en todo un año? Si no lo hicimos, todavía hay chance. Entonces, sería triste, ¿no? Que en un año que Dios nos permite vivir, a lo mejor sufrimos, por ejemplo, algunos de nosotros fuimos operados, estuvimos en cirugía, situaciones, o problemas, y no tuvimos la capacidad de salvar a una persona, y Dios ya nos salvó, ¿eh? ¿Con qué corazón venimos después de un año? ¿Con agradecimiento? Acciones de gracia. Me salvó. ¿Qué más quiero? Me salvó. Entonces, aquí a las mujeres les habla fuerte, ¿no? Hey, pónganse a chambear. Pónganse a trabajar. Y a ti, Timoteo, no te dejes llevar. Tú eres responsable. Bueno, ¿cerramos algún último comentario? Las veo, me tocó el tema muy difícil a mí entre tantas mujeres. Estás como en esa época. Esa es la situación de la iglesia, ¿no? Sí. Esa es la realidad. ¿Algún último comentario? Yo quiero leer la versión que dice aquí esta Biblia con respecto a la mujer. Es el versículo 11 dice, la mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No permito que la mujer le dé lecciones al hombre, ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila. O sea, yo creo que sí podemos ayudar, pero... Tranquilito, ¿verdad? Ahora, esa es la condición. El versículo 8, ¿me lo pueden leer, por favor? En
buscar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. ¿Al hombre le dice eso? Oye, no te metas en discusiones. O sea, hay veces hay contiendas entre la familia o entre la iglesia, dentro de la iglesia, y uno no tiene que meterse. Porque a veces el que mete, ¿cómo dice el dicho? Mete paz, Saca más. Hay veces, déjanos que Dios trate con ellos. No te metas. En esta versión dice que levanten manos santas. Pero también en el otro capítulo le dice también muy fuerte, es muy fuerte, Pablo dice, córrelos. Le dice, córrelos para que los trate. Pero le dice, córrelos para qué. Lo entregados al diablo. Para que en esa entrega ellos puedan Salvarse. Diga, no, Señor, la estoy regando. No es que ya se los dejó, sino que sí, déjalos que trate. Bueno, oramos. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te damos gracias por esta carta, que nosotros nos sentimos como Timoteos ahorita ante la presencia de Dios, ante el único mediador, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora tenemos la gran bendición de tenerte, Espíritu Santo, en nosotros. Tú nos guías en nuestro diario vivir. Tú nos alientas, tú nos corriges. Y Señor, también nos enseñas. Enséñanos, Espíritu de Dios, todo lo que está escrito en la palabra para caminar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.